ante todo dar las gracias a vosotros por estar aquí y dar gracias también a Leonor por también esta oportunidad, ¿no? de esto, dar gracias también a Charo, que por medio de ella también se ha llegado aquí, también por medio de Lourdes y María Luisa, ¿no? Es decir, que ha habido un conjunto de cosas para poder estar aquí, y agradezco también pues a Marta ya la posibilidad en la radio, ¿no? que hubo esa posibilidad también de una entrevista, y bueno, pues aquí estamos para compartir un poco y esto. Para hacer la presentación del libro un poco, lo haremos de una manera. Lourdes, bueno, tanto Lourdes y María Luisa, además de la amistad, han sido parte de las que han hecho el parto del libro, es decir, como digo yo, dado a luz al libro, porque son quienes han corregido los capítulos, han tenido mucho que ver en toda, incluso en la maquetación, en fin, en tantas cosas han tenido que ver. Entonces, yo esta vez les pedí a ellas que este libro, que no había pasado por otras manos, otras veces alguno de los libros míos sí lo había dado a otras personas para que lo leyeran previamente, antes de que se publicara, no lo había hecho. Y entonces les pedí a ellas, que ya que lo habían trabajado durante tantos meses, que también fueran ellas las que me ayudaran también a presentarlo, ¿no? Entonces, de inicio va a estar el Lourdes, y que va a presentar un poco más a nivel de su experiencia, ¿no? que ha significado para ella el libro y tal. Y luego estará María Luisa, que a través de preguntas también entonaremos un diálogo y luego también con vosotros. Bueno, pues buenas tardes. También os doy las gracias por venir a escuchar algo que yo creo que es novedoso. Al menos para mí lo ha sido cuando empecé a conocer un poco a Luis, toda la parte, como el don que tiene precioso de combinar la espiritualidad y la psicología. Creo que ese es uno de los dones más bonitos que tiene Luis, que te pone en la tierra, ¿no? No espiritualiza por las nubes, sino todo lo contrario. Y para mí eso ha sido un regalo, porque ha puesto nombre a muchas situaciones de mi vida que las vivía sin poderlas identificar. Pero bueno, voy a compartiros un poco sobre este libro y muy por encima sobre los dos anteriores que tenéis por ahí también, si queréis. El primero que se publicó de los que tiene, porque ya uno está absolutamente agotado, es el de Gotas que hacen río, que está basado en artículos sueltos, pero que también te ayuda mucho a centrarte en la cotidianidad de la vida, ¿no? Y el de Enganchados a tu pasado es un libro que ha ayudado, vamos constatando, porque este libro ya lo publicó el año pasado, que ha ayudado a muchísima gente a cerrar círculos que nos impiden caminar y seguir progresando en la vida. Esto sin entrar en más detalle porque no es el momento, pero realmente es un regalazo. Como os decía Leonor, pues él es un poco youtuber, ¿no? Se han colgado muchísimos vídeos de cursos que ha estado dando en la parroquia de Santa Catalina, en Majadahonda, donde yo lo conocí, y os puedo asegurar que ha sido una bendición para muchísima gente, ¿no? Y de alguna manera yo creo que este libro os podrá también acercaros a esta realidad espiritual que él vive y que nos ha dejado vivir a María Luisa y a mí. A mí me encanta empezar esta charleta pues partiendo de una cita de la Biblia que tiene en el libro, que es del libro de las Lamentaciones, que es una preciosidad y que dice que el amor de Yahvé no se ha acabado ni se ha agotado su ternura. Cada mañana se renueva. Grande es tu fidelidad y es bueno esperar la salvación de Yahvé en silencio. A veces cuando vivimos situaciones complicadas, pues queremos que todo se nos resuelva inmediatamente, ¿no? No tenemos paciencia para escuchar, ni para aposentar, ni para poner nombre a lo que estamos viviendo. Y yo creo que este libro lo nos va haciendo conscientes de cómo hay situaciones que nos han producido heridas en la vida, porque a lo largo del camino de la vida, pues se nos va pegando el barro, ¿verdad? Y necesitamos irlo sacudiendo, pero si lo sacudimos sin asumirlo,
no lo podemos sanar. Y a mí me gusta mucho que en el libro se hayan podido definir 3 partes bien determinadas. Por un lado está el rencor como primera parte del libro, en segundo lugar está la culpa y en tercer lugar el perdón, que recoge ese camino que también está muy claramente definido en el título del libro, porque todo esto es un camino de toda la vida, porque podemos sanar una situación, bueno, el Señor puede sanarnos una situación, bien a través de la oración, bien a través de la psicología, que también son instrumentos de Dios, pero a lo largo de la vida se nos puede ir acumulando otra situación complicada que nos vuelve a incitar a pensar si queremos o no perdonar. Porque el perdón, en el fondo, es una decisión que tomamos. Primero nos rebelamos, pateamos. Yo me he peleado muchísimas veces con Dios, con todo el mundo, pero poco a poco, cuando tú vas haciendo oración, si eres una persona de fe, pues te vas colocando en el sitio que te corresponde y necesitas pedir ayuda. Y entonces, pues ese barro que se nos ha pegado en el camino, si lo podemos poner a la luz de la oración y de un psicoterapeuta, si es necesario, pues nos ayuda a poder empezar a tomar la decisión del perdón. De decidir, vale, esto que me ha hecho daño, que me está complicando la vida y que me está hiriendo físicamente incluso, y eso está comprobado en la psicología y en la medicina, cómo somatizamos situaciones físicamente que están primero en nuestra psicología no sanada, ¿no? Bien, me gusta mucho definir y ver claramente que el rencor no solamente lo tenemos a lo mejor con los demás, con los que nos han hecho daño, a veces lo tenemos con nosotros mismos, porque no hemos sido capaces de poner un coto a situaciones que vivimos, ¿verdad? Y eso es muy complicado, a veces no lo podemos ni reconocer. Y a veces también tenemos rencor con Dios. Y esto os podrá parecer complicado y os podrá parecer que no es posible, pero efectivamente, cuando una situación viene a través de un sacerdote, viene a través de una mala experiencia religiosa que yo he tenido en un grupo religioso o en una confesión o en 1000 situaciones, entonces culpamos a Dios. Y yo siempre digo que me hace gracia que cuando un médico nos da un mal diagnóstico buscamos un segundo diagnóstico, ¿verdad? Pero cuando lo que nos han hecho daño es la parte eclesial, voy a poner ahí todo englobado, entonces ya decimos, "Sale, se acabó, me voy porque la iglesia no me vale para nada, yo no quiero seguir estando aquí porque esto es todo un cuento chino", ¿no? Y no nos damos cuenta de algo que dice Luis en el libro, que esto es como tomarnos nosotros un veneno y esperar que el otro se muera. Y los que nos morimos de tristeza y de dolor y de acidez, si me permitís la palabra, somos nosotros mismos. Por eso tenemos que tener en cuenta que el perdón es una decisión que tomamos, que no es fácil, no es nada fácil, pero si estamos acompañados, bien por la oración, bien por un psicoterapeuta, bien por una comunidad, entonces, confiando en que el amor de Dios se nos ha derramado, como nos dice Romanos, San Pablo en la carta a los Romanos, podemos experimentar ese perdón. Y ese perdón, si es un perdón de Dios, de verdad que nos libera absolutamente. Y no nos queda como restos, vamos a decirlo así. Entonces, eso nos quita ese peso tan tremendo que a veces llevamos y que a mí me gusta mucho reflejarlo en, supongo que muchos habréis visto la película de La Misión. No sé si la habéis visto o no. Pues sí, muchísimo. Pero a mí es una escena que siempre me ha tocado muchísimo el corazón y creo que en este momento y para este libro es fantástica. Es cuando Rodrigo de Mendoza, que ha cometido un montón de delitos, de asesinatos, empieza a encontrarse con Dios, entonces se siente culpable, lo cual es positivo. La culpa, ya nos explicará después Luis, es positiva de inicio.
Y entonces empieza a coger una red y a cargársela a los hombros con palas, con escudos, con espadas, con palos, y va subiendo por una montaña hasta que un sacerdote, un jesuita, le corta la red. Pero él no se ha sentido perdonado y baja de nuevo a recoger todo otra vez porque quiere purgar. Quiere él a sí mismo castigarse por algo que ha cometido. No deja que el amor de Dios le invada. Ese es el truco, es sentirnos pobres, es sentirnos necesitados de Dios ante lo que nosotros no podemos ni siquiera mirarnos. Y bueno, se vuelve a cargar ese fardo y cuando llega arriba, un indígena le corta la red de nuevo. Y ahí él ya sí se deja perdonar, se abraza a sí mismo, abraza al indio y empieza a llorar con alegría. Ese es el momento del perdón. Cuando yo lo asumo, cuando yo soy capaz de poder asumir que he cometido un delito o un pecado o una situación que he hecho daño a otro, me da igual, y me lo reconozco, es cuando yo puedo tomar la decisión de pedir perdón y ponerme en ese camino. A veces creemos que es imposible que yo pueda perdonar o que yo me pueda perdonar porque lo que ha pasado en mi vida es tan duro que eso no tiene solución. Todo tiene solución para Dios, todo. Porque Dios además hace nuevas todas las cosas. No me quiero enrollar porque este libro da muchísimo para poder estar hablando, no un cuarto de hora, no 20 minutos, sino muchísimo tiempo. Pero solo pues compartiros un poquito algunos de los capítulos que más me han llegado de este libro, ¿no? Cuando los estábamos revisando. Y sobre todo son esos capítulos que encontraréis varios, donde él va desmenuzando la palabra de Dios como frase por frase y desmenuzándola, o sea, como la va triturando, si me permitís. Es un libro que se puede leer de una vez, pero que hay que leerlo despacito, porque te puede ayudar a sanarte de muchísimas situaciones que a lo mejor ni siquiera tú has sido consciente todavía. Y él empieza el libro con un capítulo que es hablando sobre la riqueza de nuestras emociones, de esas emociones que tanto nos hemos penalizado nosotros, ¿no? ¿Cómo yo voy a sentir esto? ¿Cómo voy a sentir lo otro? ¿Cómo voy a experimentar dolor? ¿Cómo voy a experimentar alegría o tristeza? Todo eso nos lo ha puesto Dios, como nos dirá luego Luis, ¿no? En cuanto al perdón, como os decía, pues es exactamente como una trilogía, por decirlo así. Por un lado, necesito asumir que tengo que perdonar. Primero, ser consciente de que estoy herida. En ese momento, si soy consciente y lo asumo, puedo empezar ese proceso. Porque puedo estar mucho tiempo de mi vida rechazando ese perdón. Y es lícito por tu parte, ¿no? La segunda parte de ese proceso es, vale, decido empezar a perdonar. Y ahí me pongo en camino. Y lo tercero, en comenzar ese proceso donde voy asumiendo toda la situación que he vivido y que me ha hecho tanto daño y me pongo delante de Dios, delante de un terapeuta, Dios, si somos cristianos, si somos creyentes, la oración ayuda muchísimo en el proceso, muchísimo. Yo os diría en mi experiencia, que es alguna, no tanta como la de Luis, que la oración produce milagros. Dios quiere hacer todo nuevo en nosotros y solamente depende que nosotros asumamos que Él quiere hacer todo nuevo en nuestra vida, porque hace nuevas todas las cosas. Y bueno, si estoy dispuesta a vivir ese camino de perdón, me voy a llevar unas sorpresas preciosas, preciosas. Y por último os contaré que un detalle muy gracioso que viví hace 20 días. Estuvimos de excursión en un pueblo, bueno, por la parte de la provincia de Cádiz, y fuimos a un pueblo que nos habían dicho que era preciosísimo. Llegamos al pueblo, una birria de pueblo. No voy a decir el nombre por si alguien en algún momento lo ve, pero es un nombre de un pueblo que es doble, el nuevo y el viejo.
Es el único dato que os voy a decir. Y entonces, en ese pueblo, nosotros aterrizamos en el Nuevo. Y el Nuevo, pues es un pueblo nuevo. No tiene nada histórico, nada atractivo como para ir a ver ese pueblo, que además está como apartado. Y entonces nos íbamos. En ese momento decidimos, no podemos irnos sin buscar el pueblo supuestamente bonito, vamos a buscarlo. Ese es el proceso. O sea, yo llego, me encuentro con mi pecado, me encuentro con mi proceso de no perdón y digo, me voy. Me voy porque para esto no he venido aquí. Pero cuando soy capaz de entrar en mi interior y de decir, bueno, voy a ver qué puedo sacar de aquí y me voy a buscar el pueblo bonito, entonces es cuando nos encontramos nosotros con un lugar maravilloso, con unas torres preciosas, y entonces ahí disfrutamos, porque nos encontramos con la belleza de nuestro Dios y de la naturaleza que está en un lugar maravilloso. Y ese es el proceso del perdón. Cuando yo decido entrar ahí, es cuando me puedo encontrar con la alegría de sentirme perdonada cuando voy haciendo ese proceso. Aunque es duro, ¿eh? Tampoco voy a decir que es un camino de rosas, pero yo os animo a que no dejéis de caminar. Aunque retrocedamos 2 pasos, pues caminar uno más hacia adelante. Y nada, espero que os sirva si decidís adquirir el libro, porque realmente merece la pena. Y compartiros también, por último, pues que todo lo que se recauda de este libro no es para el bolsillo de Luis, ni para el nuestro, sino que es para obras pues necesarias socialmente hablando, ¿no? Entonces él va repartiendo todos los libros que ha publicado, todos son para obras sociales, digamos, ¿no? Pues o bien para, cuando estaba en la parroquia, para los jóvenes pues que no tenían dinero para los campamentos, o pues para situaciones de emergencia de personas que tenían necesidad de operaciones muy complicadas y no se las podían hacer, digamos, por la vía de servicio público. Bueno, pues lo que él va discerniendo que sí que discierne bien. O sea que creo que en eso es verdad que la gente, pues a lo mejor os puede parecer un pelín elevado, pero bueno, un par de cañas y media ración y ya hemos pagado el libro. Bien, gracias, Lourdes. Sí. Bueno, vamos a ver. Esta es la pregunta, ¿no? No, pero quería comentaros que yo en mi vida activa pues corregía libros, los maquetaba, los ponía pues más o menos bonita la portada, estas cosas, ¿no?, de diseño. Y claro, pues he corregido pues bastantes, gracias a Dios. Y con lo cual pues tengo pues una experiencia en la que yo digo, bueno, pues esto lo puedo abordar. Pues no es por dar un testimonio de que haya sido el mejor libro, porque los otros dos también los revisemos, las dos, sino que este ha sido para mí, o sea, el libro que más me ha impactado emocionalmente. No es para vender el libro, ni porque el autor esté delante, ni nada, porque ya sabéis que los beneficios son para obras sociales y tal, sino que cuando uno hace este trabajo debe de distanciarse del tema. Y aquí no me ha sido posible hacerlo. Y bueno, pues esto, incluso para ver el orden de los capítulos, porque nos vienen primero cada uno separado, ¿no?, y vamos corrigiéndolo y luego pues se hace el índice y tal. Entonces, lo más que yo he podido ver primero es que los libros de Luis siempre tienen el componente de la psicología y la espiritualidad. Y claro, esto pues se ve a primera fila, pero me preguntaba yo, ¿y por qué es tan bueno unir estos dos conceptos? Sí, bueno, gracias. Bueno, yo sí, algunas personas me han preguntado, ¿no?, que, bueno, cómo pongo énfasis, ¿no?, en la parte de psicología y espiritualidad. De hecho, los libros que he tenido la oportunidad de escribir, pues llevan esa connotación, ¿no? Bueno,
primero porque soy sacerdote y soy psicoterapeuta. Entonces, y además de esto, en las dos partes, tanto a nivel como sacerdote, sea en confesiones o en acompañamiento espiritual, o en retiros, ejercicios espirituales, etc., me he dado cuenta en esa parte espiritual de la importancia que tiene la parte humana. Y cuando he estado ejerciendo, porque he ejercido muchos años como psicoterapeuta, me he dado cuenta de la importancia que tiene la parte espiritual. Y entonces decía yo, bueno, pero es que no pueden ir por aparte, no pueden ir separados, ¿no? Dios nos hizo una unidad. Entonces, es como en la mano, son como vasos comunicantes, ¿ya? Son vasos comunicantes. Entonces tenemos la mente, mis pensamientos, la parte emocional, tenemos un contexto que nos rodea, una parte física del cuerpo y la parte espiritual. Entonces son vasos comunicantes. Si yo en el contexto, qué sé yo, sucede algo en mi casa porque estamos mal, ha sucedido un problema, mis pensamientos cambian, mis emociones también, físicamente me duele el estómago o aparece una contractura, y emocionalmente, espiritualmente, también, es decir, Dios no me escucha, Dios no me quiere, o en fin, suceden cosas, hay gente que ha perdido la fe, o dice haberla perdido, o que ha bajado mucho, o que no volvió a confiar en Dios, porque, en fin, es decir, que uno se da cuenta de que todo está relacionado. Entonces, desde ahí es de donde, y también hay una frase de San Juan de la Cruz, ya que vosotros lo tenéis aquí, es una frase muy bella que está puesta justo ahí en el dintel, creo, o en la entrada justo de los carmelitas de aquí de Segovia, que dice: Dios es como una fuente, ¿no? Y cada uno cogemos de ella a según llevamos el vaso. Y entonces esto, cuando yo lo vi, fue una vez que estábamos con Lourdes precisamente, y habíamos venido aquí a Segovia. Cuando yo vi aquello, que fue hace muchos años, dije yo, esto es. Digo, Dios es una fuente, es maravilloso. ¿Ya? Dios es maravilloso. Cada uno recogemos de ella a según llevamos el vaso. Entonces yo voy a un retiro, meto el vaso. Voy a una Eucaristía, meto el vaso. Voy a una hora santa, meto el vaso. Rezo el rosario, meto el vaso. Hago una confesión, meto el vaso. Hago meditación, meto el vaso. Me voy a ejercicio espiritual, vuelvo a meter el vaso. Entonces sí, uno está recogiendo de Dios. Dios es una fuente, yo soy el vaso. Ahora, ¿cómo está ese vaso? Está lleno de rencores, de culpas, de cuestiones del pasado, cuestiones de mucho ego, hay un narcisismo enorme, en fin, cuántas obsesiones tenemos. ¿Esto de qué está lleno o qué orificios tiene? Si tiene una herida, si está resquebrajado, entonces yo cojo, pero se me sale rápido, ¿no? Es como cuando uno dice, sí, mira, es que estoy pasando un mal momento, yo fui al retiro, me vino muy bien, pero es que al día siguiente, y entonces es como uno dice, hay algo en el vaso, tú has recogido mucho, ¿ya? Pero se sale, ¿verdad? Entonces es la importancia que tiene de vaciar el vaso, de restaurarlo, de extrañar esas heridas que hay, etcétera, cómo hacerlo. Y esto es el porqué de la psicología y la espiritualidad, ¿no? Juntos. Es decir, que he escuchado, me decía Sonia, me decía, pero ¿cómo es posible? Y también Tomía Sagrario, ¿cómo es posible que cuando hablas, como, porque en mi partido algunos cursos de estos están grabados y tal, y me decía, como que los ejemplos y tal sean como tan, como que se siente uno identificado, ¿no? Quizá porque he escuchado a muchos vasos, ¿no? Y entonces, y también a mí mismo, ¿no? Obviamente, ¿no? El camino que yo he hecho, yo siempre digo, bueno, cuando escribo, el primer reflejado y el primer que me ayuda es a mí mismo, ¿no? Entonces, pues esto más o menos. Sí. Bien, bueno, pues como os comentaba, gracias. Nosotros recibimos el texto pues en bloques y tal, y vamos corrigiendo y tal. Y a la hora de, bueno, pues esto cómo va a ir, y luego vimos que era primero el rencor, luego la culpa y luego el perdón. Yo disentía, porque yo pensaba que primero era la culpa y luego el rencor. Y ahí hubo un claro. Digo, no, ya, cuando me lo explicó, que nos lo vas a explicar ahora, para que lo sepan un poquito, que yo ya me lo he interiorizado bien, porque primero el rencor, luego la culpa y luego el perdón. Parece un poco, no sé, un poco, ¿por qué este orden?
Bueno, en realidad, bueno, a veces ciertamente el orden de los factores no altera el producto en este caso, ¿no? Pero si lo pusimos así, además de, se escuchaba mejor, en vez de decir de la culpa y el rencor al perdón, se escucha mejor del rencor y la culpa al perdón. Pero se escuchaba, pero más allá de eso, de lo insolente o tal, ciertamente el rencor es más relacional. ¿Ya? Tiene más el rencor, aunque hay el rencor con uno mismo también, es decir, del cual yo hablo aquí, que no tiene rencores con uno mismo, pero el rencor es más relacional. Me hicieron, me dijeron, no me hicieron, no me dijeron, no pude. El amor o el cariño o la amistad o el matrimonio o la familiaridad que tenía con esta persona se rompió. Entonces siempre hay un resentimiento y un rencor. Entonces es como lo más relacional, ¿no? Es como lo más cotidiano. La culpa es más interior, ¿ya? Aunque también sentimos culpa con nosotros mismos y culpa con los demás. O culpamos a los demás, o nos cuesta recibir a veces el perdón de los demás, ¿no? Pero por ser más relacional, el rencor, que tiene más que ver con las relaciones interpersonales, por eso se ponía de inicio. Ciertamente, si vamos un poco a la parte psicoterapéutica o psicológica, muy probablemente, obviamente, en el desarrollo humano, tenga más que ver la culpa como una cuestión más originaria. Ya, de hecho, lo vemos en el Génesis, ¿no? Lo primero que aparece es la culpa. ¿Ya? Entonces, y de hecho, es como lo más primitivo en el ser humano, ¿no? que inició más con la culpa, ¿no? Pero para poner en el libro, lo pusimos así, primero el rencor por ser más relacional, porque es más, y esto. Y luego, por eso pusimos también el primer capítulo, las emociones, la riqueza de las emociones. Porque tanto el rencor y la culpa son dos emociones que tienen muy mala prensa, en realidad. ¿A quién le gusta que le digan? Eres un rencoroso, tienes mucho resentimiento, tú lo que estás es resentido. Y salta uno inmediatamente, porque aquello es como que le han ofendido muchísimo a uno, encima le ofenden diciéndole eso, ¿no? Ahora es curioso que el rencor está hecho de dos emociones, el enfado y el dolor. Entonces, si tú a esa persona, en vez de decirle, estás resentido por esto, le dices, estás dolido y enfadado por esto, y te va a decir, claro, ¿cómo no lo voy a estar? Te está diciendo lo mismo. Pero por eso, entonces, en vez de utilizar en la palabra rencor o resentimiento, estás enfadado y dolido. Uno se enfada y se duele pues por lo que sucede, por lo que, como os digo, por lo que no me hicieron o por lo que me hicieron. Entonces hay un enfado y hay un dolor, ¿no? Y la culpa también es necesaria, porque vivimos en un mundo, que yo lo explico aquí también en el libro, vivimos en un mundo, lamentablemente, donde la culpa es muy mala, hay que deshacerse de la culpa, la parte judeocristiana nos ha metido mucha culpa, la iglesia nos ha metido mucha culpa, como que la culpa fuera una cosa a deshacerse de ella. La culpa es muy importante. ¿Por qué? Pues la culpa es una emoción que me recuerda, me hace ver que he hecho daño y que es necesario reparar. Ahora, tanto la culpa, la exageración de la culpa, el exceso de culpa, como la ausencia de culpa, puede llegar a ser patológico. Una u otra, las dos cosas. Ausencia o excesos. ¿Ya? Cuando hay una ausencia de culpa, yo hago daño y no siento culpa, esto es muy patológico, es decir, en grados superiores o no, aparte de la psicopatía, un narcisismo de un trastorno muy alto, personas que no llegan a sentir culpa por el daño realizado, ¿no? Esto puede ser patológico. Entonces, también la culpa, pues hay que acogerla en su justa medida. La culpa, recordemos que el machaque, la culpa viene con el chip de la creación, por decirlo de alguna manera, tiene una parte cultural, una parte moral, una parte educativa, obviamente. Pero el machaque interno que nos hacemos nosotros es desaprendido. Todos. ¿Y cómo lo aprendimos? Pues de niños. Cuando uno hacía una trastada, ¿qué te decían en casa? Eres lo peor, no eres igual que tu hermano, si te comportaras como no sé quién, hay que ver, eres un trasto, eres... Luego, otra vez lo has vuelto a hacer, no tienes arreglo, tal, no sé cuál. Y ahí va uno registrando todas esas frases. Ya no están los papás. Ya soy adulto, sucede algo y me repito lo mismo frente al espejo.
otra vez lo hiciste, no tiene este arreglo, ya me lo habían dicho, soy lo peor, y ese machaque lo he aprendido, no es inherente a la culpa.